del profeta Jeremías. Libro del profeta Jeremías, capítulo 1. Voy a tratar dos historias por el mensaje que voy a predicar esta mañana, pero solo voy a leer este capítulo 1 del libro del profeta Jeremías. Voy a leer desde el versículo 4. El profeta Jeremías dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes, ¿cuándo? Antes que te formase en el vientre, ¿qué dice? Te conocí. ¿Sí? Y antes que nacieses, te santifiqué. La palabra santificar significa te aparté. Te di por profeta a las naciones. O sea, no solamente te conocí antes de que te formase, no solamente dice te santifiqué, pero hay una asignación muy especial de parte de Dios para el profeta. Te di por profeta a las naciones. Qué hermosa palabra, ¿va? Te di por profeta a las naciones. Y entonces la respuesta de Jeremías fue esta. Y yo dije: ¿qué dice? Señor Jehová, he aquí que no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo el Señor: no digas soy niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Amén. Levante su mano derecha conmigo. Levante su mano derecha conmigo y diga conmigo: Señor, usa tu palabra, usa el pastor para hablar a mi corazón. Amén y amén. Gloria al Señor. Somos la voz profética en tiempos de crisis. La iglesia del Señor es la voz profética en tiempos de crisis. ¿Vive tiempos de crisis nuestro país? Sí. ¿Vive tiempos de crisis el mundo? Sí. Entonces la iglesia no fue llamada, la iglesia no son las paredes, no es el edificio, la iglesia es usted. Todo el que ha sido lavado con la sangre de Cristo, todo el que se ha arrepentido de sus pecados y ha sido lavado por la sangre de Cristo, es la iglesia del Señor. Amén. No es una organización, la iglesia es un organismo vivo, ¿cierto? Entonces la iglesia es la voz profética en todos los tiempos para la crisis que vive nuestra sociedad. Y por eso hemos leído lo que dice el profeta Jeremías, porque Jeremías fue llamado por Dios, fue preparado por Dios para luego lanzarlo a las naciones en un tiempo de crisis. Ahora nosotros en este tiempo vivimos días donde abundan las noticias trágicas. A la distancia del dedo, ¿cuánto te lleva a abrir tu celular en cualquiera de tus redes e inmediatamente te aparecen noticias, y la mayoría de las noticias son trágicas? Y entonces nos anuncian, hermano, cuánta situación por la que estamos viviendo. Entonces abundan las noticias trágicas, la sangre derramada, la corrupción normalizada y el miedo colectivo que hay en la sociedad. Pero entonces aquí tendríamos nosotros que hacernos una pregunta. La pregunta no debería ser si hay crisis, porque la hay, de eso estamos seguros. La pregunta es: ¿dónde está la voz profética en medio de la crisis? La voz profética es, ¿quién es? Levante su mano el que es voz profética. Es la iglesia del Señor.
La iglesia entonces no fue llamada a hacer eco de ese miedo colectivo que hay en la sociedad. La iglesia del Señor fue llamada a ser trompeta de Dios. Cada que se anunciaba en el Antiguo Testamento, que se anunciaba una fiesta, había como regla que se tocara trompetas. Cada que se anunciaba guerra, se tocaba trompeta. Cada que venía el peligro, entonces los atalayas se paraban arriba de sus lugares y anunciaban que el peligro venía para ese pueblo. Ahora, nosotros no fuimos llamados a proclamar la oscuridad. Nosotros como iglesia fuimos llamados a proclamar y a encender luz donde hay oscuridad. Cada día que amanece nos bombardean, hermano, con noticias que hablan de violencia, que hablan de corrupción, que hablan de desesperanza. Y en nuestro propio estado, en nuestra propia ciudad y por supuesto en todo el mundo, como lo estamos diciendo. Y entonces, ¿qué ha sucedido? El dolor en los seres humanos se ha vuelto como el paisaje cotidiano. La sangre derramada ya nos sorprende a muchos. La injusticia parece rutina y el miedo colectivo, hermano, intenta instalarse muchas veces en el corazón de las personas, de la gente. Y eso sucedía también en la Biblia, en los tiempos del profeta Isaías, cuando la nación estaba corrompida, cuando la nación estaba confundida. Entonces me llama la atención a mí que Dios no buscó la opinión social. Dios, hermano, buscó una voz que dijera lo que dice el capítulo 6 en su experiencia del profeta Isaías con Dios. Una voz que dijera: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos me escuchan? En el tiempo del profeta Ezequiel, cuando el pueblo estaba en exilio, hermano, dice que cuando había desesperanza, entonces el Señor levanta a alguien que profetiza vida sobre huesos secos. Y cuando todo parecía perdido bajo el imperio del dominio romano, entonces se levanta un hombre llamado Juan el Bautista. Se levantó para decir que él era la voz de alguien que clamaba en el desierto, hermanos, ¿cierto? Ahora, y nosotros no fuimos llamados, otra vez se lo digo, a ser ecos del miedo, a ser ecos del pánico, sino que fuimos llamados a ser trompetas de Dios. No fuimos establecidos en esta tierra para amplificar la maldad y la oscuridad. Fuimos llamados para establecer la luz del evangelio. No somos reporteros del caos, somos portadores de esperanza. No somos anunciadores de tragedia, somos embajadores del reino de Dios en un mundo en caos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el apóstol Pablo dijo esta verdad. Pablo dijo que cuando el pecado abunda, entonces sobreabunda la gracia de Dios. Cuando la maldad levanta su voz, entonces el Espíritu Santo dentro de la iglesia, hermano, discierne los tiempos y declara la palabra correcta que se necesita para el tiempo en el que está viviendo nuestra sociedad. Ahora, este no es el tiempo de estar en silencio como iglesia. No es tiempo de adaptarnos, escuche bien, a la cultura del miedo, del temor. Es tiempo de que la iglesia recuerde quién es. Que la iglesia recuerde qué porta y para qué fue establecida y enviada, hermano, a la empresa, a la oficina, al oficio que tienes, hermano. Porque en medio de la crisis, Dios siempre ha tenido una voz profética, y esa voz profética sigue siendo la iglesia del Señor, sigue siendo tú. ¿Cuántos dicen estoy listo para eso? Hay algunas cosas interesantes que te voy a enseñar de esta historia, de este pasaje, y el primer principio que te voy a enseñar tiene que ver con lo que hace la crisis. Parecería que cuando viene crisis a nivel personal, cuando viene crisis a nivel familiar, o cuando viene crisis a nivel ciudad o a nivel país, parecería que todo se viene abajo, parece que todo va a colapsar, todo va a terminar con nosotros. Pero con Dios es diferente. La crisis no sorprende a Dios, ¿sabían ustedes?
Tu crisis no sorprende a Dios. La crisis por la que pasa el mundo no sorprende a Dios. La crisis por la que pasa nuestro estado Sinaloa no sorprende a Dios. No sorprende, hermano, la crisis que está pasando Guadalajara, Jalisco o el país entero. No lo sorprende a Dios. Pero sí sabes lo que hace la crisis. La crisis revela a sus profetas. Si hay clase de niños, pueden llevar a esos niños que están un poco inquietos, por favor, hermanos. Pueden llevarlos a la clase. El versículo 5 dice que Dios le dijo al profeta antes, ¿cuándo? Antes que te formase en el vientre, te conocí. Diga conmigo, antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Qué aprendemos de esto? Lo que aprendemos es que Dios no llama cuando todo está bien. Dios te llamó cuando te estaba yendo bien a ti en tu vida matrimonial. Dios te llamó cuando le pegaste al gordo y te sacaste la lotería y te sentías el Juan Camaney. No sé si mascaba chicle y bailabas tango, pero Dios te llamó entonces cuando estabas sano, cuando tenías la salud al 100. Dios permitió que cuando tú estuvieras tocando tierra en el sentido espiritual y en el sentido emocional, Dios permitió que tú llegaras hasta ahí, porque si entonces tú no llegas hasta ahí, entonces no te acercas a Dios. Entonces no buscas a Dios, ¿cierto? Entonces Dios no llama cuando todo está bien en nuestras vidas. Muchas veces llama cuando todo está mal. Y no solamente a nivel personal, a nivel familia, a nivel ciudad. Y Jeremías entonces fue levantado en medio de corrupción política. Si ustedes leen el libro del profeta Jeremías, a Jeremías se le llama el profeta llorón. ¿Por qué se le llama el profeta llorón a Jeremías? Porque Dios traía palabra profética por medio de Jeremías. Jeremías soltaba la palabra y el pueblo era duro de corazón, no entendía, no hacía lo que Dios decía a través del profeta Jeremías. Y Jeremías, hermano, se afligía, Jeremías lloraba. Había corrupción política, había idolatría espiritual, había amenaza extranjera. La nación estaba en decadencia, pero el propósito de Dios no estaba en la decadencia. Entonces Dios le dice al profeta otra vez: antes que te formase en el vientre te conocí. Esto significa que antes de la crisis, ya existía un llamado para nosotros. ¿Cuántos me escuchan? Antes del problema nacional, antes del juicio, antes del dolor del pueblo, Dios ya estaba preparando una voz. Dios ya te estaba preparando a ti. Porque entonces la crisis no toma a Dios por sorpresa. Más bien la crisis revela a quienes Dios ya había formado en lo secreto. ¿Cierto? En lo secreto Dios te forma y entonces Dios te da a las naciones. Jeremías no nació en medio del caos. Jeremías no nació por la casualidad, nació con propósito. Tú no vienes a un lugar como este, tú no estás en una casa como esta, tú no veniste al evangelio porque no sé, porque se dio la casualidad, no sé, porque ya llegaste aquí, bueno, a darle. No, había un plan de Dios para tu vida, por eso estás acá. ¿Sí? Estás acá por un propósito. El tiempo de Jeremías fue difícil, fue el escenario. Aunque fue difícil, fue el escenario donde Dios entonces manifiesta la asignación por la cual Jeremías había nacido. Y hoy, en medio de violencia, en medio de incertidumbre, en medio de tanta confusión moral, esta palabra sigue entonces siendo vigente. No somos producto de la crisis, somos la respuesta de Dios para la crisis. Tú. Cada uno de nosotros somos la respuesta para la crisis. Ahora, Dios no levanta al profeta cuando todo está bien.
Dios levanta al profeta cuando las cosas están en caos. Dios levanta voces proféticas cuando la sociedad en la que vivimos está desorientada, cuando el pensamiento de la sociedad es miedo, cuando el pensamiento de la sociedad es ansiedad, cuando el pensamiento de la gente es, hermano, depresión, es muerte, es suicidio. Entonces Dios te levanta a ti. Dios hace que tú conozcas el evangelio y te levanta a ti, porque tú eres la voz de esperanza para la gente. A lo largo de la Biblia nosotros vemos un patrón muy interesante. Dice la Biblia que cuando el pueblo caminaba en obediencia, según la Biblia, entonces había paz en la sociedad. Pero cuando el pueblo se desviaba, Dios entonces levantaba una voz, levantaba un profeta, ¿cierto? Por ejemplo, el profeta Isaías, cuando dijo: heme aquí, envíame a mí, había caos en la sociedad. Y entonces Dios, había tanto caos, y que Dios conocía la sociedad. Entonces Dios le dijo al profeta Isaías, si ustedes leen el capítulo 6 versículo 8 en adelante, entonces el profeta Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. Entonces Dios le dice: ok, te voy a enviar, pero te voy a enviar a un pueblo difícil, te voy a enviar a un pueblo duro de corazón. Y comienza Dios a describirle la situación en la que estaba viviendo la sociedad de ese tiempo, que no es diferente ahora. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: ay, no quieren, esto, al otro? Hermano, nosotros hemos sido levantados como voz profética en medio de esta sociedad, ¿sí? Ahora, Dios no levantaba primero juicio contra la gente. Dios levantaba a un hombre, Dios levantaba a un profeta, escúchelo bien, para advertir. Los profetas siempre advertían. No enviaba primero destrucción, enviaba primero una palabra de consuelo, una palabra de advertencia. Si entonces el pueblo no entendía, el juicio venía sobre la nación, el juicio venía sobre quien viniese esa advertencia. Y en tiempos de decadencia moral y corrupción espiritual, entonces Dios levanta hombres como, ya le dije, Isaías, como Jeremías, como el profeta Amós. La Biblia dice que ellos no aparecieron en temporadas de estabilidad en la nación, sino cuando la nación había perdido dirección, cuando la nación había perdido identidad, cuando la nación había perdido la reverencia y el temor a Dios. Entonces Dios levanta a estos profetas, a estos hombres de Dios. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros hoy en día? La crisis no es señal de abandono, porque entonces la sociedad, la misma iglesia pudiera pensar, si ve la situación desde la perspectiva de su situación, sus emociones, entonces va a decir: Dios nos ha dejado, Dios no está con nosotros, Dios nos ha abandonado. Pero la crisis no es señal de abandono, sino de intervención divina. Cuando todo parece confusión, cuando los valores espirituales y morales, hermano, se han alterado, cuando hay exceso de violencia, cuando hay familias fracturadas, es precisamente cuando Dios comienza a hablar más fuerte a través de su iglesia. La voz profética no siempre es popular, pero sí necesaria. ¿Sí? Ayer yo estaba predicando en un evento de iglesias. Me invitaron a predicar un evento de iglesias. Y yo estaba predicando al estilo que yo predico. Ya saben. Y alguien que me acompañó, detrás de él estaba una señora que a lo mejor era la primera vez que me escuchaba predicar. Y cuando yo estaba predicando, la señora le dijo a esa persona que me acompañó: ¿y no le tiene el miedo como predica? Bueno, hermano, la voz profética no siempre es popular, pero sí es necesaria, ¿cierto? Porque si yo quisiera ser popular entre ustedes,
Entonces les digo lo que ustedes quieren oír, ¿cierto? No lo que necesitan, no lo que Dios está diciendo. Y a lo mejor de repente a algunos les incomoda mi manera y mi forma de predicar, se enojan y se salen, qué sé yo lo que hacen. Tuercen la boca, no sé yo. ¿Cuánto me escuchan? Pero el profeta no es el que halaga. El profeta, según la Biblia, es el que alinea. ¿Me escuchan? Es el que alinea al hombre, a las personas con Dios, ¿cierto? No es el que entretiene, sino el que despierta la conciencia. Ese es el profeta del Señor. Ahora, Dios sigue levantando voces hoy en este tiempo. No solo desde el púlpito, escuche bien, sino en hogares, en oficinas, en empresas. Dios levanta jóvenes, Dios levanta mujeres, Dios levanta hombres que se rehúsan a normalizar el pecado, ¿cierto? Por eso somos protestantes. ¿Qué protestamos? Protestamos contra el pecado, protestamos contra la corrupción, protestamos contra la violencia, protestamos contra todo aquello que dice la palabra del Señor que es bueno. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? No mezclamos. No mezclamos. Escucha bien. Por eso, en vez de quejarnos por la situación en la que estamos, debemos preguntarnos: ¿y si Dios quiere usar mi voz en este tiempo? Debes preguntarte. No es tiempo entonces de silencio, hermano, porque Jesús dijo que cuando tú callas, las piedras van a hablar por ti. ¡Qué vergüenza! Que una piedra hable por ti, que un edificio dé más testimonio, porque es algo más material, que un edificio dé más testimonio que tú. Vas ahí a esa iglesia, uy, tiene tantos años ese edificio, está hablando más las piedras que tú. ¿Cuántos me están escuchando? Es tiempo de claridad, no es tiempo de adaptación cultural, es tiempo de convicción bíblica. Cuando las personas, hermano, están desorientadas, Dios no guarda silencio. Él levanta una voz y muchas veces esa voz comienza con alguien que decide decir: sí, Señor, aquí estoy. Que decide decir: habla, que tu siervo oye, Señor. Cuando la violencia aumenta, entonces Dios está llamando intercesores. Cuando la corrupción se normaliza en la sociedad, Dios está buscando voces incorruptibles. Cuando el miedo paraliza, Dios está levantando hombres y mujeres que no están negociando con la verdad. La crisis es el escenario entonces donde la voz profética se vuelve indispensable. Usted es la voz profética de Dios para este tiempo, para esta generación. No podemos guardar silencio. No importa dónde vamos, no importa dónde estemos, no importa con quién estemos. Necesitamos ser la voz profética de Dios. Pero hay una segunda verdad que yo le voy a enseñar por el profeta Jeremías, según el versículo 7. La voz profética no habla desde la inseguridad. La voz profética habla desde la fe. ¿Sabe qué es fe? Convicción. ¿Sabe qué es fe? Así dice Dios. ¿Sabe qué es fe? ¿Sabe qué es fe? Decir lo que Dios dice, vivir como Dios dice, no desde la inseguridad. Pues no sé, ¿será que viene Cristo, que no viene, que si sí, que si no? No. Ni hablamos ni actuamos
ni vivimos de esa manera. Vivimos en medio de una crisis, hermano, en la que vive nuestro mundo. Vivimos con seguridad, vivimos con fe, esperando el arrebatamiento de la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Esa es nuestra bendita esperanza, esa es nuestra convicción, según lo que dice la palabra del Señor. Y Jeremías dice, porque Jeremías dice, soy un niño, ¿cierto? Y entonces el Señor le dice, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe, ¿qué? Irás. Ahora, soy un niño no era humildad solamente, porque parece humildad, pero hay algo más. Era inseguridad de Jeremías, ¿cierto? De ver la condición de su mundo, de ver la condición de su nación. No es cualquier cosa, ¿cierto? Pararte frente a un montón de ateos, pararte frente a un montón de personas que contradicen los principios y los valores de la palabra del Señor, no es cualquier cosa. Pero es ahí donde tú tienes que tener convicción y hablar tu experiencia con Dios y hablar lo que Dios dice en el Evangelio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Que cuando te quieran convencer para vivir y para practicar lo que todo mundo practica, tú dices, no, yo vivo de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Esa es mi convicción. Tú puedes querer ser mujer siendo hombre. Tú puedes, si quieres ser perro, sé perro. Si quieres ser gato, sé gato. Pero yo soy un hijo de Dios, lavado con la sangre de Jesucristo. Sí, porque está muy de moda este asunto de los Terian, ¿cierto, hermano? Entonces, no podemos hablar desde la inseguridad. Entonces aquí hay algo muy poderoso. Dios nos llama a lo que se siente suficiente. Llama a los que Él decide enviar. Esa es la verdad. Jeremías no fue comisionado porque Dios percibió madurez en él. No, sino porque tenía un propósito con Jeremías. La iglesia, usted, yo, la iglesia no puede hablar desde la inseguridad, no puede hablar desde el miedo. Porque si usted que dice que conoce al Señor, que dice que tiene una experiencia con el Señor, habla desde la inseguridad, imagínese la gente que no tiene una pizca de fe en su mente y en su corazón. ¿A dónde lo manda? ¿Cierto? Entonces la iglesia no puede hablar desde el miedo, debe hablar desde la fe en la palabra. Ahora vivimos tiempos donde el miedo quiere dictar el mensaje. Miedo a la violencia, miedo a la crisis económica, miedo al rechazo, miedo a perder popularidad en las redes o con los demás. Cuando la iglesia habla desde el miedo, entonces la voz de la iglesia se vuelve defensiva, la voz de la iglesia se vuelve silenciosa, o la voz de la iglesia se vuelve acomodada. Y no fuimos llamados para eso. La iglesia no nació desde el miedo. ¿Sabe dónde nació la iglesia? La iglesia nació en el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos me escuchan? Yo estaba analizando este punto que les comparto y seguí la situación de los discípulos. Los discípulos están caminando con el Señor por 3 años, pasados 3 años, y luego al Señor Jesús lo crucifican, ¿cierto? Así enseña la Biblia. Y después de la crucifixión de Jesús, escuche bien, aquellos que habían caminado con Jesús, aquellos que habían visto que Jesús sanara al sordo, tocara la lengua del mudo y el mudo hablara, aquellos que habían visto que
el paralítico se levantara de su camilla, que la hija de Jairo muerta resucitara. Después de la crucifixión, ¿saben lo que hicieron? Estaban escondidos. ¿Dónde estaban? No estaban predicando. Estaban encerrados, según lo que dice San Juan capítulo 20 versículo 19. Escondidos. ¿Por qué? Porque el miedo los había llevado a esconderse. Las puertas estaban cerradas, los corazones estaban turbados y las voces estaban apagadas. ¿Cierto? Ayer yo estaba en ese evento. Había como unos 10 pastores con sus iglesias. Y entonces el líder de ellos dice: faltaron muchos pastores. Su líder. Y me dice: ¿sabe por qué no vinieron? No sé. Después de que terminé de predicar. ¿Sabe por qué no vinieron? No sé. Porque tienen miedo. Porque tienen miedo. Pero oye, ¿tú viste cómo estaba carnaval? ¿Fuiste? Levante la mano el que fue. Los agarré en curva. Algunos me iban a levantar la mano. Hermano, tú lo veías por las redes, nunca había un alfiler. La gente tiene miedo. Entonces, ¿por qué la iglesia sí tiene miedo? No ustedes. ¿Sí? Ustedes son igual de escandalosos que su pastor. Si yo no entiendo, dicen que tienen miedo. Y comenzó él a expresar, hermano, en cierta medida su frustración, hermano. Así estaban los discípulos. El miedo los había llevado a esconderse. Las puertas estaban cerradas, los corazones estaban turbados y las voces estaban apagadas. Se llevaron a nuestro Señor, se llevaron a nuestro Maestro. Entonces todo lo que nos dijo, todas las promesas que nos dio, no pensaban en que Jesús les había hablado de la resurrección. No pensaban en que el Señor se iba a levantar al tercer día, después de la crucifixión. Pero el temor los hizo callar. ¿Me escuchan? Y el miedo los hizo aislarse. El miedo los hizo sobrevivir. Pero la iglesia no nació en un cuarto cerrado. La iglesia nació en un aposento lleno de fuego del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió, algo cambió entonces radicalmente. Dejaron de hablar desde el encierro y comenzaron a hablar desde la fe. Dejaron de hablar en secreto por temor y comenzaron a proclamar con autoridad. Dejaron de esconderse por miedo y, hermano, y salieron a anunciar con valentía al Cristo resucitado. Salieron a anunciar con valentía el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús en esta hora? Porque el miedo los hizo esconderse, la fe los hizo proclamar, el miedo los paralizó, pero el fuego del Espíritu Santo los movilizó. El miedo los encerró detrás de puertas, el Espíritu Santo los lanzó a las calles. Y con ese primer sermón de Pedro, según Hechos capítulo 2, revisen la historia. Un sermón lleno del fuego del Espíritu Santo. Y Pedro, lleno de valentía, con un sermón se convirtieron 3,000. Yo llevo 3,000 sermones y usted todavía no se convierte. No se cree, broma, broma. Algunos todavía no se convencen. ¿Cuántos me escuchan? Pero la iglesia nunca fue diseñada para sobrevivir con miedo, sino para avanzar con fuego.
Nunca fue llamada a protegerse en silencio. Fue llamada a proclamar con poder, porque donde gobierna el miedo, la voz profética se apaga. Porque donde desciende el Espíritu, la voz se enciende. Su voz se enciende con el fuego del Espíritu Santo. Hablar desde el miedo produce mensajes ligeros que no confrontan el pecado de la gente. Guardar silencio frente al pecado, hermano, es lo peor que nosotros podemos hacer como iglesia del Señor. Hablar desde la fe produce convicción. Aunque haya oposición, produce esperanza. Aunque lo que te rodea sea oscuro, sea desesperanza, produce valentía. Aunque el precio sea alto, el precio que vas a pagar sea alto, tú proclamas desde la valentía, tú proclamas desde la fe, desde la seguridad lo que Dios dice en su palabra. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús en esta hora? Pero en una sociedad como la nuestra, donde muchos viven bajo presión, donde muchos viven bajo incertidumbre, entonces la iglesia no puede repetir el lenguaje del temor social. La iglesia debe declarar que Cristo sigue, hermano, reinando, que la sangre de Jesús sigue teniendo poder y que la luz del evangelio sigue venciendo a las tinieblas. La fe no niega la realidad. Diga conmigo, la fe no niega la realidad, pero no se arrodilla ante ella. ¿Está de acuerdo conmigo? No se arrodilla ante ella. Otra vez, es que vivimos tiempos difíciles. Vivimos tiempos de violencia, de corrupción, de temor en las familias. Y tenemos una generación confundida. La fe entonces no es cerrar los ojos ante lo que está pasando. No. ¿Y dónde veo yo esta verdad? Cuando ustedes se van al capítulo 3 del libro de Daniel, hay 3 amigos de este hombre que se llama Daniel. Les cambiaron el nombre en Babilonia. Uno se llama Sadrach, el otro se llama Mesac y Abednego. Sus nombres fueron cambiados. Nombres de 3 dioses babilonios. Pero en fin, te pueden cambiar el nombre, pero nunca tu identidad. ¿Cuánto me escuchan? La gente puede decir 1000 barbaridades de ti o lo que se le antoja decir, si ellos quieren, pero que no cambien tu identidad como hijo de Dios. Y ahí dice que los amigos de Daniel sabían perfectamente lo que significaba no arrodillarse ante algo que hizo su cámara de gobierno y ese rey, que el segundo, que se llama Nabucodonosor. ¿Cómo se llama? Ok, porque algunos parece que hablan Nabucodonosor, dicen algunos. Parece que sí lo dijeron bien. Y estos 3 amigos de Daniel sabían lo que significaba no arrodillarse ante la estatua que habían levantado de la imagen y era de oro, de Nabucodonosor. La consecuencia era horno de fuego. No eran ignorantes, no dijeron no pasa nada, no se negaron a la realidad. Eran hombres de fe, pero no se negaron a la realidad. Dijeron, nuestro Dios puede librarnos. Y sabes una cosa, oh rey, y si no lo hace, con todo y eso no vamos a servir a tus dioses. Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18. Eso se llama convicción. Amén. Convicción. La gente necesita tener convicción. ¿De qué te sirve venir a la iglesia, llorar, moquear, caer al piso y revolcarte y luego ir allá afuera y comportarte como cualquier otro allá? ¿De qué se trata? ¿A qué estamos jugando? ¿Cuándo entonces le vas a enseñar a la sociedad quién es tu Dios? ¿Cuál es tu convicción en Cristo Jesús? ¿Para qué juegas la parte? ¿O eres o no eres?
Esa es la verdad. Y no vengo a adorarte la píldora, vengo a decirte las cosas como son. Por tu bien. Estos hombres dijeron: no importa lo que hagas, no importa que nos envíes al horno de fuego, debes de saber algo, tengo convicción, creo en mi Dios, no voy a doblar mis rodillas ante la estatua. Porque la fe no se arrodilla ante la presión cultural. ¿Me escuchan? Se lo digo otra vez. Nabucodonosor levantó esa estatua enorme y ordenó que todos se inclinaran al toque de la música. Todo mundo donde estuviera, entonces tenía que inclinar a la estatua que él había construido para su ego. Era presión política, era presión social, era presión espiritual. Sí, que lo era. Y hoy también la iglesia, hermano, recibe en cierta medida esa persecución de ciertas situaciones políticas, sociales y sobre todo espirituales. Hoy la estatua no es de oro, pero existe. ¿Cuántos me escuchan? La estatua del dinero fácil. ¿Sí? El problema no es el dinero, como dice Pablo, es el amor al dinero. ¿Cierto? Ese es el problema. Entonces hoy existe la estatua del dinero fácil, existe la estatua del poder corrupto, la estatua de la inmoralidad normalizada, la estatua del silencio ante las injusticias. Pero ser voz profética significa no arrodillarnos ante lo que ofende a Dios, aunque todos lo hagan. No hablamos desde el odio, hablamos desde la convicción, no gritamos condenación, proclamamos la verdad del evangelio del Señor Jesucristo, proclamamos la verdad del amor de Dios a la gente que vive en odio, en desesperanza y en amargura. ¿Cuántos dicen amén por eso? Diga conmigo: soy voz y no eco. En esta generación no necesitamos más eco de redes sociales. Necesitamos una iglesia que hable con claridad y con convicción. Una voz profética denuncia el pecado, pero anuncia esperanza. Confronta la mentira, pero levanta al caído. No se adapta al sistema de este mundo, transforma el ambiente. Daniel y sus amigos no organizaron una protesta masiva, simplemente se mantuvieron firmes, y entonces esa firmeza habló más fuerte que cualquier discurso que se pueda decir. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. La iglesia habla fuerte a través de su testimonio. La iglesia habla fuerte cuando presenta un folleto del evangelio. La iglesia habla fuerte cuando cada miércoles, cada jueves, cada sábado está en ese barrio donde hay corrupción, donde hay venta de drogas. Ahí se abre la puerta para que gente adicta, para que gente con problemas de enfermedad, para que gente con problemas de depresión entren ahí y entonces reciban una voz de esperanza. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. ¿Cuántos alaban a Jesús en esta hora? Escuche, el horno de fuego no destruyó a Sadrach, Mesach y Abednego. El horno de fuego no destruye al que permanece fiel. ¿Cierto? Porque habrá ocasiones cuando Dios a ti te sacará de ciertos problemas de manera inesperada y milagrosa. Te libró. Pero habrá otras ocasiones donde Dios permitirá que tú entres al horno de fuego. ¿Cuántos me están entendiendo? El horno fue real, pero la presencia de Dios fue más real. ¿Me escuchan? Cuando la iglesia decide no arrodillarse, puede enfrentar el horno de fuego.
cuando no se arrodilla ante las demandas de la sociedad, cuando no se arrodilla ante lo que está pidiendo el mundo que la iglesia sea, la iglesia va a pasar por el horno de fuego, pero también va a haber milagros para ella. La generación actual necesita ver creyentes que no están negociando su integridad, que no venden su fe por aceptación, que no cambian su mensaje por aceptación. La fe se levanta, permanece firme y declara: aunque el sistema cambie, Dios sigue siendo Dios. Ellos dijeron: tú levantaste esa estatua, está bien, pero nosotros no nos vamos a arrodillar ante ella. ¿Cierto? Si Dios nos quiere librar, nos va a librar. Y si no lo quiere hacer, que no lo haga. Y le subieron para que las palomitas salieran más rápido. Cinépolis estaba presente. No se crea. Y el que los llevó ahí, hermano, salió chamuscado. Los metieron a ellos, hermano. Y es como si andaban en la plazuela municipal, en el horno de fuego. Y entonces el rey dijo: oye, espérame tantito. No veo 3, veo 4. Y ese cuarto que veo es parecido al Hijo de los dioses. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? El asunto es que Dios puede hacer un milagro y es glorificado. El asunto es que si Dios permite que pases por tu propio horno de fuego, de todas maneras no te deja, está contigo. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Alaba, grita. Recuerde: cristiano que no alaba y no grita tiene defectos de fabricación. Por eso en tu trabajo no te arrodilles ante la corrupción. En tu familia no te arrodilles ante un estilo de vida destructivo. En la sociedad no te arrodilles ante el miedo. Como cristiano no te arrodilles ante la tibieza espiritual. No lo hagas. No te conviene. La tibieza espiritual, mira, te hace ver lo que está mal como algo normal. No está bien. Nomás ahora no pasa nada. Descuídate y verás como el diablo te va a agarrar del chongo, mujer. Te va a agarrar de las orejas, varón, y no te va a soltar. Agárratela, José Ángel. Somos la voz profética de esta generación. Cuando vivimos lo que predicamos, la iglesia no está llamada a reaccionar al miedo, sino a responder con fe. No está llamada a amplificar el caos, sino que la iglesia está llamada a anunciar el reino de Dios. La iglesia no está llamada a encerrarse, sino a levantarse, porque cuando la iglesia se levanta y cuando la iglesia habla desde la fe, entonces la atmósfera cambia. ¿Me escuchan? La atmósfera cambia. Hay un tercer principio que aprendo de la vida del profeta Isaías. ¿Cuál es? La voz profética tiene 2 dimensiones. Diga conmigo: la voz profética tiene 2 dimensiones. ¿Sí? Versículo 10. Lean. No sean cómodos. Lean. Flojos. ¿Y cómo leen si no les ponen el pasaje, va?
Le dice el Señor a Jeremías: mira, Jeremías, que te he puesto en este día. Y luego le dice: te puse para ranchear. De rancho, pues, no. Te puse sobre naciones. ¿Sobre qué? Y sobre reinos. Está hablando de lo espiritual. Y te puse para ¿qué? Arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar. Y luego ya, cuando has hecho eso, para edificar y para... Diga conmigo, la voz profética tiene dos dimensiones. Pero hágale así: la voz profética, así, tiene dos dimensiones. Número uno, arrancar lo que está destruyendo. ¿Cierto? Si tú ves a la gente, hermano, completamente abatida, destruida, hermano, en una condición tan horrible, hermano, y con todo y eso la gente no se rinde a quien le puede dar la solución. Matrimonios, hermano, quebrados, situaciones en la familia, hermano, de miseria y cuantas cosas más, y con todo y eso, hermano, están tan endurecidos. Pero la iglesia fue llamada a arrancar. Escuche bien: arrancar lo que está destruyendo. La idolatría moderna, la voz profética no es solo para anunciar bendición. Para que se anuncie bendición, primero la iglesia arranca lo que está enfermo en el corazón. ¿Sí? El otro día no sé quién predicó y puso una ilustración. A ver, la bolsa más grande, pero que traiga dólares, por favor, si no. A ver, ¿dónde está la bolsa más grande? Préstame tu bolsa. Creo que fue Lili, ¿verdad? No trae pañales bendecidos ahí, ¿va? Creo que fuiste tú, ¿verdad, Lili? Entonces Lili decía que hay gente que viene con su mochila. Tú fuiste, creo. Con su mochila de problemas. Para que veas que te pongo atención en la prédica, y a todos los otros que predican. Que venía con su mochila de broncas, de problemas. Y Señor, ayúdame con mis problemas. Y entonces Dios dice: claro, mi hijo, yo te ayudo con tus problemas. Y Dios le quita sus problemas. Alabado, quítale el culto alabando al Señor. Sí. Entonces, hermano, Dios les bendiga, que les vaya bien. Ay, Señor, ya me voy. Ay, mi mochila. ¿Lo hice bien? Sí le aprendí, ya ves. Entonces, la iglesia está puesta para arrancar. Pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos acostumbrado tanto a ese problema interno, a esa situación por la que estamos viviendo, hermano, que cuando entonces Dios nos habla, Dios nos quiere arrancar el problema, entonces hasta nos enojamos, nos ofendemos? Sí, eso que predicó el pastor, siempre es así. Yo no sé. Pues engusánate entonces. Es como cuando tienes un nacido, ¿verdad? Y que entonces dicen, la única, hay que apretar y hay que sacar de raíz. No, y déjemelo. ¿Tú sabes lo que va a pasar con eso? Si alguien entiende lo que estoy hablando, sabe lo que va a pasar con eso. Tú dices, dale, aunque me duela. Y hermano, mira, tú haces, pero te lo arrancan. No se puede la bendición primero, hermano. Es que tú dices, no, y déjelo. Póngame mentriolate.
y póngame un curita. Aquí no te ponemos curitas. Aquí no te damos una paracetamol. Hermano, si tienes un problema de migraña, qué sé yo, en la cabeza, aquí te damos palabra, aquí te damos la solución. Hermano, aquí te arrancamos aquello, alabado sea el nombre de Jesús, lo que está impidiendo que tú seas mejor esposo, mejor familia, mejor hijo de Dios. Y hoy la idolatría moderna, otra vez, no siempre tiene forma de estatua, pero sí tiene prioridades equivocadas. El dinero como seguridad absoluta, ¿cierto? Algunos estaban en el, ¿cómo decir la palabra, hermano? Acá arriba, con su negocio o lo que hacían, y se vinieron abajo por causa de la situación que estamos pasando en el estado, en el país, hermano. Y sabe una cosa, se llevan cabizbajo, deprimidos, se llevan, hermano, enojados con todo mundo. Antes hasta, mira, el perrito les movía la cola, hoy el perro los ve, hermano, y se tira a perder. Ni el perro los quiere ver. Porque Dios permitió la situación en la que tú estás, no para que te amargaras, no para que te resintieras. Dios permitió la situación en la que tú estás para que te dieras cuenta, hermano, de que el único que es el absoluto, el único que te puede sostener en medio de tiempos buenos, tiempos medios, tiempos bajos, se llama Jesucristo de Nazaret. Alabado sea su nombre para siempre. Alábalo si puedes. Algunos otros miran el éxito como identidad, la imagen en redes como valor personal, el placer inmediato como propósito de vida. Cuando estas cosas ocupan el lugar de Dios, entonces comienzan a destruir las familias por esas raíces de amargura que están ahí. Padres ausentes por la ambición, matrimonios fracturados por ego, hijos formados por pantallas y no por principios de Dios. Ven, chamaco, ándale, vete. Le dan el celular al chamaco, que se vaya. Se me cayó la pachita, hermanos. Te he puesto para arrancar. Deje que Dios arranque lo que tiene que arrancar. Duele cuando a usted le arrancan algo, sí, pero el más beneficiado es usted, al que le están arrancando algo que es incorrecto en su vida. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? Acuérdese, cristiano que no alaba, no adora y no grita, tiene defectos de fabricación. Esa es la primera dimensión. ¿Sí? Entonces arrancar tiene que ver con confrontar en amor lo que está fuera del orden de Dios. Llamar al pecado pecado sin suavizarlo por presión cultural. Reordenar prioridades en casa. Dios primero, familia después el trabajo. Que todo se pone, hermanos, en el lugar correcto. La voz profética de la iglesia no debe adaptarse al sistema. Debe señalar con claridad lo que está desplazando a Dios del centro del corazón, del centro del hogar. Dios le dice a Jeremías que su voz no sería una voz decorativa. Hermano, yo quisiera tener voz de locutor. Sí, como no, estamos en la RJ. Tanto año predicando, mi voz es cansada, cascosa, a lo mejor para muchos de ustedes, hermano. Pero con todo y eso, que esta voz a usted no le gusta, es voz profética de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Alabe el nombre del Señor en esta hora.
eso es que hoy en nuestra sociedad, y especialmente en situaciones como las nuestras en México, donde la violencia y el espíritu de muerte parecen normalizarse, este pasaje cobra una fuerza tremenda. La voz profética no es solo para anunciar eventos futuros, es para confrontar realidades que están viviendo nuestras familias, nuestros jóvenes, la sociedad. Necesitamos confrontar el pecado con la palabra del Señor, sin condenar a nadie, solo predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? Pero tiene una segunda dimensión la voz profética. Pregúnteme cuál es, pastor. Si quieren que predique. La voz profética no solo arranca, planta. ¿Qué hace? Muchas veces se piensa que lo profético solo confronta, corrige o denuncia el pecado. Y sí, Jeremías tuvo que arrancar idolatría, derribar falsas seguridades y destruir mentiras. Pero Dios dejó claro que ese no era el fin por el cual él había sido llamado. El propósito final, hermano, era plantar. Dios no te usa solo para señalar lo que está mal, sino para sembrar lo que Él quiere que la gente conozca. ¿Sí? ¿Qué significa plantar? Es sembrar algo que dará fruto en el futuro. Es invertir en procesos, no solo en el momento. Es declarar destino cuando otros solamente están viendo ruinas en una situación. Tú llegas ahí con una palabra de bendición. Las palabras no son sonidos, las palabras son semilla. Y entonces tú llegas ahí, has arrancado algo, pero plantas una semilla de amor, plantas una semilla de fe, plantas una semilla, alabado sea el nombre de Jesús, de éxito, de bendición, hermano, de fe, de confianza en Dios. Y esa semilla de palabra que has sembrado, cuando menos tú te imaginas, comienza a dar fruto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? Jeremías fue llamado en una nación en crisis, pero su voz estaba diseñada para no para eternizar el caos, sino para sembrar esperanza en medio del juicio. La voz profética de la iglesia, ¿qué hace? Planta esperanza. ¿Cierto? Planta esperanza. Hay personas que solo arrancan. Es fácil criticar, ¿cierto? Es fácil exponer, es fácil confrontar, pero no son gente que deja esperanza. La verdadera voz profética deja a la gente con una puerta abierta. Planta esperanza. Es recordarle a alguien que Dios no ha terminado con él o con ella. Declara restauración sobre una familia herida. Habla propósito sobre una generación confundida. La corrupción sin esperanza produce culpa. La corrección con esperanza produce transformación en el corazón de las personas. Plantar no solamente es lo que acabamos de mencionar, es plantar esperanza, pero es plantar destino. Lo que yo hago ahora es plantar destino en ustedes. Dios le dijo a Jeremías: te he puesto sobre naciones. ¿Sobre qué? Un joven inseguro fue establecido como una voz de destino. ¿Cuántos me están escuchando? Porque cuando tú hablas conforme al corazón de Dios, plantas identidad en hijos, ¿cierto? Plantas visión en líderes, plantas fe en tiempos de crisis. La voz profética no solo revela el problema, porque ¿para qué quiero que me profeticen el problema que tengo? Ese yo ya lo sé, ¿cierto?
Porque hay cada profeta ahorita que te dice el problema. Eso yo ya lo sé. A lo mejor no lo sabe mi líder de célula. A lo mejor no lo sabe mi compañero, mi amigo. Miren el profeta y me lo dice. Dice el Señor que estás quebrado. Pues, y luego dice el Señor que los churros que haces no se te venden porque están malos. Y luego, ya sé, cierto. Bueno, a lo mejor no sabía que los churros le salen malos, ¿verdad? No solo revela el problema, pero revela el futuro de Dios sobre la situación. Ahora estás viviendo de esta manera, ahora te está pasando esto, pero dice el Señor, estás pasando por una temporada, estás pasando por un desierto, y el Señor te dice, tu desierto no será para siempre, no puedes habitar en el desierto. El Señor te dice, saldrás de tu desierto, y cuando salgas de tu desierto, entonces verás el milagro que yo he dicho que te daré a ti y a tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces debemos preguntarnos esta mañana, ¿mis palabras solo arrancan o también plantan? Después de hablar, la gente se siente condenada o encaminada. ¿Estoy sembrando temor o estoy sembrando destino? Si Dios te ha dado voz en tu casa, aquí en la iglesia, en tu célula, úsala. No solo para arrancar, úsala para plantar esperanza, úsala para plantar destino en tus discípulos, porque cuando Dios arranca algo es para sembrar algo mejor. Si Dios arrancó algo horrible de tu vida, a lo mejor estabas muy conectado con la muerte, estabas muy conectado con la pobreza, estabas muy conectado con algún vicio, y Dios arrancó eso en tu mente, en tu corazón. No arrancó solo para dejar un vacío, arrancó para plantar destino dentro de ti. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo esa palabra. Oh, cuando la iglesia no solo denuncia la oscuridad, también la iglesia debe anunciar luz, porque la iglesia es, atención, la conciencia espiritual de esta sociedad. ¿Me entienden? Y si tu conciencia se corrompe, no puedes ser voz profética de Dios. Mateo capítulo 5 versículo 13 al 16, Jesús declara que somos sal de la tierra y que somos luz de este mundo. Esto no es una sugerencia, es una identidad. ¿Qué es? No dijo intenten ser sal, no dijo intenten alumbrar en medio de la oscuridad. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz de este mundo, dijo Jesús. La sal confronta la corrupción. ¿Escucha? La luz confronta las tinieblas. Era tan importante la sal en ese tiempo, porque no tenían el General Electric que tú tienes, que te habla y que te dice, has dejado abierto el refri. Que te dice, se te acabaron los hielitos, aunque todavía no se lo pague a la Coppel. No has dado tu abono. No me hagan caso, yo soy muy ocurrente. Pero la sal era tan importante en ese tiempo. De ahí viene la palabra salario, porque como no había forma de conservar, se usaba la sal. Para cuando los soldados romanos iban a la guerra, entonces imagínense, para llevar el alimento se les podría, entonces los salaban. Y a los soldados, ¿usted sabe ya eso? Venga para que predique. Porque yo pensé que sabía.
entonces les pagaban con sal. De ahí la palabra, diga salario. Ok. Y sabe la hermana, ya ves, ¿cierto? De ahí la palabra salario. Por eso entonces Jesús dice: ustedes son la sal de la tierra. Habla de identidad, ¿cierto? No dice traten de ser, no dice tal vez son, dice son la sal de la tierra. Hermano, pero algunos son tan insípidos. Insípidos para adorar, insípidos para cantar. Algunos otros cantan para adentro. Así que si la sal se vuelve insípida, dice la Biblia, entonces no sirve para otra cosa, sino para pisotearla. Oye, la sal es tan importante. Mírate, el hermano Abel nos enseñó en una ocasión, hermano, lo que hace la sal. Estábamos en un retiro y entonces estábamos tratando de llamar a los becerros. Teníamos hambre, hermano, queríamos agarrar uno. No se crea. Y entonces dice el hermano Abel: a ver, pastor, ¿cómo van a venir ¿cuántos? Había vacas, becerros, no sé qué había, Abel, ahí. O sea, Abel agarró la sal, la echó a una piedra. Hermano, mira, como avispas al panal llega con la lengüota, hermano. Entonces, la sal es bien importante. Pero si esa sal hubiera estado insípida, no se acercan los animales. Perdón, hermano, por la alegoría, pero hay gente, hermano, que no se acerca contigo porque eres tan insípido, hermano. No le dan ganas de ser cristiano, nomás de verte le da flojera a la gente. ¿Cierto? Eres tan oscuro, no importa que seas prietito, pero es más oscuro que del color que estás. Pero cuando tú eres verdadera sal, hermano, mira, no eres insípido. La gente se acerca, sueltas una palabra, hable de lo que hables, hermano. La gente dice: wow, este sí sabe. Aunque no menciones la Biblia, aunque digas al último, y como dice la Biblia, no dice la Biblia, pero tú dices, como dice la Biblia. ¿Cuánto me escuchan? No irradias luz en tu vida, ¿cierto? Y tú dices: ¿para qué irradiar luz? Luego viene la comisión y me contrata, me cobra mucho. No, hermano, mira, Jesús dijo: tienes que ser sal, esa es tu identidad. Tienes que ser luz, esa es tu identidad. Eso es lo que hace, hermano, que un mundo en tinieblas, que un mundo, hermano, en la situación en la que vive cambie, sea transformado. Diga amén en esta hora. Glorifique el nombre del Señor en esta hora. Hay un cuarto principio que te voy a enseñar. Voy a cortar el mensaje porque estoy cansado, hermano. Prediqué mucho ayer, liberé mucho anoche. La voz profética, ¿qué hace? Trae dirección en medio del caos. Cuando ustedes se van al segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 20, hay una situación, hay un problema fuerte con un rey. Ese rey se llama Josafat, hermano. Y encontramos a este rey que está en un tiempo de crisis, él y su nación. Enfrenta uno de los momentos más críticos de su liderazgo. Y entonces viene alguien y le dice a Josafat: ¿quién viene contra él? Josafat recibe la noticia de que entonces un gran ejército viene contra Judá. Oiga, no es una amenaza pequeña, es una crisis real. ¿Es una crisis qué? Y entonces Josafat está a punto de tirar la toalla. No haya que hacer.
Y porque es una amenaza no cualquiera, es una amenaza que va a acabar con la nación. Y entonces el texto dice que Josafat tuvo temor. Ahora, eso nos muestra que la fe no elimina la realidad del miedo. Porque hay miedo, claro que sí, hermano. Nos da temor, sí, no podemos negarlo. Pero no nos arrodillamos ante el miedo y ante la situación que está viviendo nuestro país. Eso no determina quiénes somos en el Señor. ¿Sabe lo que pasa acá? Que el caos revela nuestra necesidad de dirección. Cuando tú estás en crisis, tú estás confundido, tus pensamientos están locos, yendo de aquí hacia allá. Entonces lo que tú tienes que hacer es buscar dirección divina para saber qué es lo que hay que hacer en momentos de crisis, en momentos donde no hay trabajo, en momentos donde hay problemas matrimoniales, en momentos donde el negocio se ha venido abajo. ¿Qué hago, Señor? Cuando el rey escucha la amenaza, me llama la atención que no convoca primero al ejército, sino que convoca al pueblo para buscar a Dios. El caos tiene la capacidad de desorientar, el caos tiene la capacidad de nublar decisiones y de activar respuestas impulsivas. Y después te andas quejando, ¿cierto? Viene la situación y entonces dices, ¿qué hago? Ay, inmediatamente te apareció ahí, hermano, una oferta. Comuníquese a tal teléfono y le vamos a prestar tanto. ¿Le ha pasado eso? Y entonces tú reaccionas con las emociones e inmediatamente pones todos tus datos. Hermano, pediste 7,000 pesos hace 5 años. Es hora de que todavía no los pagas. Te metiste en un broncón. Líbrate de eso. Difícilmente, ¿cierto? Y no pagaste y te suben a las redes. Mala paga. Y entonces uno ve las redes y uno dice, pues sí, no diezmaba. No se cree. Hay un caos, ¿cierto? Porque el caos tiene la capacidad de desorientar, de nublar decisiones y de activar respuestas impulsivas. Y ya no conforme con eso, entonces dice, ¿cómo pago ahora esto? Pues empeñas lo poco que tengas con el señor Montepío. Sí. Pero Josafat entiende un principio. Cuando no sabemos qué hacer, debemos saber a quién buscar. Ese es el problema. Cuando no sabemos qué hacer, debemos saber a quién buscar. ¿Me entiende? Y eso es lo que no hace la gente, mi hermano, en tiempos de violencia, en tiempos de incertidumbre social, en tiempos de crisis moral como los que vivimos hoy. La iglesia no necesita más opinólogos, no necesita más gente que esté opinando desde la perspectiva humana. Necesitamos dirección divina. Sí. Porque la voz profética, fíjate bien, si tú no buscas a Dios, entonces la voz profética no se activa. Porque la voz profética se activa en una atmósfera de búsqueda al Señor. Tengo problemas, tengo situaciones económicas difíciles. No niegas eso, doblas tus rodillas y le dices, Señor, necesito tanto. Señor, necesito salir de este problema. ¿Cómo activas la fe si no buscas a Dios? ¿Cómo activas el cielo a tu favor si no doblas tus rodillas?
Si buscas la solución más fácil e incorrecta, como activas el cielo a tu favor, como activas a Dios para que Él envíe un milagro sobre tu vida, si lo primero que haces es reaccionar como el carnal y el pecador que fuiste en el pasado y que ahora se te está dando la oportunidad de no actuar de esa manera, sino de crecer en fe en medio del caos. Pero tú te acuerdas de lo que hacías antes, tú te acuerdas de cómo vivías antes, tú te acuerdas de lo que practicabas antes y mejor actúas como hacías antes. Y si tú actúas como hacías antes, entonces el diablo, hermano, no te va a soltar. ¿No le gusta lo que le digo? Lo siento, pero esa es la realidad. Dice la Biblia que cuando Josafat hizo lo que debía hacer, activó la atmósfera de Dios espiritual. Y en medio del ayuno, porque puso al pueblo a ayunar y a orar, entonces el Espíritu de Dios levantó al profeta Jaziel. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? ¿Cuánto Jaziel tenemos aquí? Levante la mano la generación de Jaziel. Levante la mano la generación de Jaziel. Ahorita les explico quién es Jaziel. Levante la mano. Dice, no me va a decir una broma el pastor. Levante la mano. Diga conmigo, yo soy Jaziel. Jaziel era el profeta que estaba aquí en medio. No sabía qué hacer Josafat. Se puso a ayunar y a orar. Y entonces vino la palabra profética por medio del profeta Jaziel. Y es interesante que la voz profética no surge en el palacio, surge en el pueblo, en la congregación. No nace del poder político, no, sino que nace de la presencia de Dios. Y entonces Jaziel, el profeta, se levanta y declara una palabra. Así dice el Señor. Dice Jaziel, mi rey, así dice el Señor, no temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino de Él. Se activó la voz profética. ¿Cuánto me escuchan? Pero si tú no buscas a Dios, si Josafat no busca a Dios, se hubiera acabado la nación. La voz profética hace tres cosas en medio del caos. Calma el temor, no temáis, reubica la batalla, no es vuestra la guerra, define la estrategia, no habrá para qué pelees, estad quietos y ved la salvación de Jehová. La profecía no es emoción, hermano, descontrolada. La profecía es dirección específica para momentos específicos. Ahí está Jaziel soltando una palabra exacta, correcta para una necesidad presente. La dirección profética cambia la estrategia. Humanamente hablando, lo lógico era, hermano, organizar a su ejército en la primera línea de batalla, defensa, ataque. Pero aquí no vino la estrategia humana, aquí vino la dirección divina. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a este problema? ¿Cómo vamos a enfrentarnos a este ejército que nos supera el número? No podemos. ¿Cuál era la estrategia de Dios? Fue diferente. Les dijo, manda cantores enfrente del ejército. Y el rey Josafat obedeció a Dios. Y entonces fue el ejército, hermano, frente, y comenzaron a adorar el nombre del Señor. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Él es guerrero poderoso. Y comenzaron a alabar el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Tú crees que las cosas son diferentes para ti y para mí? No, no. Debemos, hermano, crear esa atmósfera y entonces esperar la dirección
de Dios. La voz profética no siempre nos manda a luchar, a veces nos manda a adorar al Señor. No siempre nos pide hacer más, a veces nos pide confiar más. ¿Qué te robaron? Adora al Señor. ¿Qué te corrieron del trabajo? Exalta el nombre del Señor. Que no se te dio la venta, adora el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Que hiciste el currículum del empleo que ibas a buscar y te dijeron siempre no. Exalta el nombre del Señor, porque tiene algo mejor para ti. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús en esta hora? La obediencia a la palabra produce victorias sin desgaste. ¿Cuánto me escuchan? Judá no peleó. El ejército de Judá, comandado por su rey Josafat, no peleó. Dios peleó por ellos. Dios peleó por ellos. Y no hay cosa más reconfortante, más que te haga sentir más pleno y más seguro, que cuando estás en un peligro, en una crisis, y Dios está peleando por ti. Que cuando no sabes qué hacer y Dios está peleando por ti, alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Porque hubo un momento que doblaste rodillas, porque hubo un momento que creaste una atmósfera de gloria, de fe, y entonces vino una palabra profética y Dios te habló y Dios te dijo: no es tuya la guerra, yo voy a pelear por ti. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso en tiempos de crisis, en tiempos de violencia y de confusión moral, la iglesia necesita discernir la voz profética auténtica, no una voz con temor, ni una voz política, ni emocional, sino una voz que nace de la presencia de Dios y que trae dirección clara, paz en medio del temor, estrategia espiritual, seguridad en la soberanía divina. Donde el caos, donde el temor está gritando, hermano, entonces la voz profética nos dirige. Donde el miedo paraliza la sociedad, la palabra de Dios posiciona a la iglesia en su lugar. Donde la amenaza intimida, la dirección divina establece victoria para su pueblo. Hoy más que nunca necesitamos, hermano, una generación que sepa buscar y escuchar y obedecer lo que Dios está diciendo en una sociedad que está tan necesitada, más que de estrategias humanas, una sociedad que necesita intervención divina. Por esa razón, hermano, necesitamos a la iglesia que sea como Jaciel, una voz profética que se levante con confianza y seguridad y que le diga a la sociedad: la solución está en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. No hay por qué temer. Él está con nosotros. Alabe su nombre en esta hora. En tiempos donde hay temor en las calles, donde hay duelo en las familias, donde hay incertidumbre económica, donde muchos jóvenes están atrapados en sistemas de violencia, la iglesia debe volver al altar. La iglesia debe levantar intercesión territorial. La iglesia debe predicar santidad sin condenación. Debe proclamar esperanza. Debe modelar la integridad de Cristo en su vida y en su corazón.
corazón. La voz profética no maldice a su nación. La voz profética llama a su nación al arrepentimiento y a la restauración. México necesita la iglesia para la gente de Mazatlán. Sinaloa necesita la voz profética de cada líder, de cada empresario en esta iglesia, de cada licenciado, abogado, de cada hombre que trabaja en la construcción. Necesita levantarse como un profeta de Dios. Mamás que trabajan en un kinder necesitan levantarse como una voz profética de Dios en la escuela, proclamar la verdad del evangelio. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Mujeres necesitan proclamar el evangelio de Jesucristo donde quiera que ustedes vayan, donde quiera que ustedes estén. Oh, alaba el nombre del Señor. Dios le dijo al profeta Jeremías: he aquí que yo he puesto. ¿Tiene una Biblia? ¿Tiene un celular? Levántelo. ¿Tiene un celular? Agárrelo, levántelo. ¿Lo tiene ahí? Gracias por los obedientes. Dios le dijo al profeta Jeremías: revisa si alguno no está mal de su mano, mochito o algo así, porque les voy a leer el Salmo 8. Salmo 8. Levante su Biblia. Mire cuánto celular. Dios mío, ayúdanos. Dios le dijo al profeta Jeremías: Jeremías, he puesto mis palabras en tu boca. Ponga sus manos en su boca. ¿Las trae limpias sus manos? Ya sé que le huelen a chilaquiles, ya no sé qué más. Diga Dios ha puesto su palabra en mi boca. Eso es algo profético. La solución vendrá cuando hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo hablen lo que Dios está diciendo. Y hoy, en medio de la violencia, la confusión moral y el temor que se vive en nuestra nación, Dios sigue buscando hombres, mujeres que no repitan lo que dice la noticia, sino que proclamen lo que Él está diciendo desde el cielo. No somos eco de lo que dice el miedo, somos la voz de esperanza, somos amplificadores de la voz de Dios. No somos amplificadores del caos, somos portadores de dirección divina. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Hable la palabra, diga la palabra, cante. ¿Cuántos dicen amén por eso? Dios sigue pidiendo, hermano, y Dios sigue diciendo: eres mi profeta, eres la voz profética para este tiempo. ¿Cuántos dicen estoy listo para profetizar? Alabe su nombre, alabe su nombre, alabe su nombre. Qué lástima que algunos no abrieron su boca ni para bostezar esta mañana.
A la salida les voy a regalar un Halls. Dile al que está a tu lado, abre tu boca para alabar a Dios. Eres la voz profética del Señor. Dile al que está a tu lado, eres la voz profética del Señor. Dile al que está a tu lado, eres la voz profética del Señor. Eres la voz profética de Dios en esta tierra. Eres la voz profética de Dios en este mundo. Alabe el nombre del Señor. Grite, grite, alabe.